Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa, como de costumbre, todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Facebook. Les recuerdo que nos puede ver también en nuestro canal de YouTube, bajo el nombre de @Jaime Román 7433. Repito, @Jaime Román 7433, nuestro canal de YouTube. Aquí tenemos toda nuestra programación y algo más. Esta noche es de sumo gozo, de suma alegría poder compartir con ustedes una vez más la palabra de nuestro Dios. Verdaderamente hay un cambio cuando conocemos al Cristo de la gloria, y de eso estaremos hablando un poco más adelante. Gloria al Señor. Pero antes hacemos oración para que Dios nos guíe, nos ayude y se glorifique. Padre de la gloria, te agradezco esta bendición que tú me concedes, porque puedo estar con mis hermanos, con mis amigos, Señor, en esta hora para hablar de tu palabra. Te ruego que me guíes, que me ayudes, que tu Espíritu Santo me dirija y que yo no haga nada, Señor, por mi cuenta, sino que tú seas conmigo todo el tiempo, llevándome de la mano. En nombre de Jesús, te ruego que seamos edificados y bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Saludamos a todos los pastores, a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludamos a todos los amigos que todavía no se han convertido a Cristo Jesús, no se han convertido al Evangelio. Ustedes son muy importantes para nosotros. Por eso es la razón principal de nuestro programa, porque no queremos que pase la vida por desapercibido, ignorando que hay un Dios tan bueno, un Cristo que le ama tanto, y que hay un evangelio tan bueno, tan hermoso, que podemos disfrutar en esta vida. Gloria al Señor. Saludamos a mi hermano y amigo, Pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Dios bendiga a tu esposa Dali. Y Dios bendiga poderosamente ese programa que ustedes dirigen todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Esté pendiente que ya cambió la hora ya, y ya entonces no es a las 7. Creo que aquí en Puerto Rico se ve a las 8. Entonces, no recuerdo si es a las 8, pero busque por ahí información para que sepa que es a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Dios bendiga a Pancho, y si nos puede dar la información, se lo vamos a agradecer. Si no, pues el próximo miércoles tenemos nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Allí estaremos dando la información correcta. Pero sabemos que es a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Allí estará ese programa, el menú de hoy, con nuestro hermano Pancho y su esposa. Dios bendiga poderosamente a todos los hermanos que participan en ese programa hermoso. En esta noche tenemos un tema muy especial, porque siempre que hablamos de nuestro encuentro con Dios, es lo más excelente que podemos considerar en este mundo. En este mundo no hay nada que tenga el mismo valor. No lo hay, no lo puede haber. Lo que es nuestra comunión con Dios, nuestro encuentro con Él. La bendición que Dios ofrece, da y está dispuesto a seguir dando a toda persona que lo desea y lo acepta. Y hablamos bajo el tema: cuando creemos, Dios nos bendice. Podríamos decir, cuando creemos, Dios hace en nosotros cosas grandes. Podríamos decir, cuando creemos, Dios nos engrandece. Cuando creemos, Dios nos hace distinguidos entre las demás personas. ¿Mejores que las otras gente? No, mejores no. Pero distinguidos, diferentes, nos hace diferentes. Se supone que seamos diferentes. Se supone. Si no somos diferentes, si seguimos igual, entonces el tal cambio no ha sido completo. Y créame que hay muchos que se llaman creyentes, pero todavía el cambio no existe por completo. Pero cuando creemos a Dios, verdaderamente es una vida de bendiciones lo que vamos a experimentar. Aunque no deja de haber problemas, situaciones, dificultades, pero dentro de esa vida de turbulencia que ofrece este mundo, tenemos un momento o varios momentos
de seguridad y también de paz, ¿por qué no decirlo? Eso sí, que cuando tenemos un momento de paz, viene una prueba, viene una angustia, viene una tribulación, y entonces se nos daña la paz. Pero aunque estemos en el tormento y en la turbulencia, repito, de esas que trae la vida, en Cristo Jesús tenemos seguridad, confianza y esperanza, que es la diferencia de nuestra vida antes de conocer a Cristo Jesús. Y para ello vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 19 hasta el 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, de cual el apóstol Pablo fue hecho ministro, y del cual cada persona que habla la palabra de Dios es hecho ministro. Por cierto, el hermano Pancho en su programa, el menú de hoy, es uno de estos que dice el apóstol Pablo, de estos ministros que Dios ha encomendado esta palabra para que la divulguemos al mundo. Y le digamos al mundo que Dios quiere tener una oportunidad con usted para bendecirle y hacer en usted cosas grandes. Antes de conocer a Cristo, el cual es Dios, aquí lo dice, la epístola a los Colosenses, nosotros, los creyentes, éramos enemigos de Dios. Eso lo dice aquí, lo vamos a ver ya mismo. No había trato, no había comunión, no había ninguna relación entre Él y nosotros. No la había. No había comunión entre Dios y el hombre antes de conocer a Cristo, antes de Cristo morir en la cruz del Calvario. Había un sistema de leyes por el cual Dios trataba con el ser humano, pero era bien distinto. Y era bien cuesta arriba cumplir con tantos preceptos. Había más de 300 detalles o señalamientos o ritos, ceremonias y cuantas cosas en esa ley para el hombre y la mujer también poder alcanzar el favor divino. Y aún así, dice la palabra del Señor que no era un sistema perfecto, era un sistema con fallas. Y el Señor escribió en el libro de Ezequiel, en el capítulo creo que 30, déjame ver si lo consigo por aquí, para no ir como los que adivinan, a ver si en el 30 o en el 20. Capítulo 20 de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el verso 25 dice que esa ley que Dios le había dado al ser humano antes de Cristo para que se acercaran a Dios, hablando acerca de ello, Dios dice, yo le di a ellos estos estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales ellos jamás podrían vivir. En otras palabras, jamás podrían encontrar el favor de Dios. Pero qué bueno que después que viene Cristo y muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre y resucita, entonces comienza la dispensación, el tiempo de la gracia, tiempo de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, no de la religión, no, religiones siempre han habido, miles y miles, siempre han habido miles. Ahora mismo hay más de 3.500. No fue que empezó la religión, empezó un trato diferente de Dios con el ser humano, es distinto. Y aquí en esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en este capítulo 1
y verso 15 dice: Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el príncipe, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea el primero, para que sea la cabeza, para que sea el que dirige la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuál iglesia? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo, incluyendo muchísimos religiosos, incluyendo muchos cristianos. ¿Cuál iglesia? Simple. Iglesia es toda persona que a través del arrepentimiento vaya a donde Dios y le pida perdón por sus pecados, reconozca que le ha ofendido y venga a sus pies y le pida perdón, para entonces empezar a vivir una vida diferente a la que llevaba antes, en conductas de inmoralidad, de vicios, de maldad, de corrupción y de cuantas cosas que la palabra de Dios señala que no son agradables a nuestro Dios. También Efesios, en el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, encontramos una verdad poderosa referente a esto de que cuando creemos Dios nos bendice. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Refiriéndose a Cristo, dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro, dice Pablo, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y de gratis fuimos salvados. Léalo. Efesios capítulo 2, versos 1 hasta el 5. Cuando creemos, Dios nos bendice y nos da la oportunidad de vivir para Él, de empezar a vivir vidas diferentes. Cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo trata con nosotros y nos da la mano, nos ayuda a luchar contra la maldad que se impone en este mundo para que nosotros vivamos una vida de corrupción y de inmoralidad, una vida lejos de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agradan. El Señor nos da la mano, nos lleva de la mano. Digo, si nos ponemos en sus manos y le rogamos que nos ayude cada día y nos disponemos a abandonar ese estilo de vida que llevábamos antes de conocerle. Eso es lo que dice la palabra. Y de eso que se trata el Evangelio. En ese capítulo 2 y verso 1 de Efesios nos describe muy bien lo siguiente. Cristo nos dio vida. ¿Y por qué nos dio vida? Bueno, si le dan vida a uno es porque está muerto. Porque si está vivo, ¿para qué le van a dar más vida? Solo Dios puede dar vida. Y Cristo es Dios. Por eso es que puede darnos vida. Lo leímos allí en el capítulo 1 y verso 15 de Colosenses, que dice que Él es la imagen de Dios y que es la cabeza de la iglesia. Y Él nos dio vida porque estábamos muertos. Y también dice que nosotros los humanos estábamos muertos. ¿Qué quiere decir que estábamos muertos? No es que estábamos inertes en el piso, acostados, sin vida y sin signos vitales. No, eso es lo que está diciendo. Porque la palabra muerte en la Biblia significa separación. ¿Y separación en qué sentido? Simplemente se refiere única y exclusivamente
a nuestra separación de Dios a causa del pecado, porque Dios, cuando el hombre pecó, lo sacó de su presencia. En el capítulo 3 de Génesis dice que Dios lo sacó del huerto del Edén, quiere decir que lo separó de él. Y allí en Génesis, en el capítulo 2, tenemos una información que yo la quiero leer para que usted la escuche. En el capítulo 2 y verso 15 de Génesis dice que cuando Dios creó al ser humano, a Adán específicamente, a Adán y a Eva, que fueron los primeros seres humanos que la palabra de Dios menciona, que Dios creó, dice en el capítulo 2 y verso 15, tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén, después que lo creó, ¿verdad? Después que creó el jardín del Edén, creó los animales, creó los árboles, lo último que creó fue al ser humano. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo cuidase. Y mandó el Señor al hombre diciéndole, de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás significa serás separado de Dios. No quiere decir que se iba a caer muerto al piso sin vida, sin respirar, y lo tenían que cargar y llevarlo a un hoyo y enterrarlo. No era eso. Simplemente se iba a quedar viviendo, trabajando, actuando, comiendo su alimento diario, durmiendo y todo, pero lejos de la comunión de Dios. Perdido, en pecado, sin oportunidad de tener un día un encuentro con Dios, sin tener la oportunidad de ir un día a la presencia de Dios. Eso es lo que significa separación. Entonces, Efesios dice que nosotros estábamos separados. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos separados de Dios. Y por culpa de esa separación, el enemigo, que el Señor lo reprenda, pudo, con su astucia y su maldad, introducir el pecado en el corazón del ser humano y nos hizo un daño irreparable, el cual el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, que el pecado, cuando tomó ocasión, se apoderó del ser humano y nos mató. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, la epístola a los romanos lo dice. Se aprovechó de nuestra condición y nos mató el pecado. ¿Por qué nos mató? Porque nos separó de Dios. Y de eso se trata, lo que se llama muerte. Entonces, por eso es que dice que nos dio vida, porque estábamos separados de Dios. Y allí en Génesis 2:15 al 17, que lo acabo de leer, Dios ya le había advertido al ser humano que el día que pecara iba a ser separado. En el estudio de este tema entendemos que vivir sin Cristo, sin el amparo y sin el perdón de su misericordia, es igual a estar muertos. Equivale a estar muerto, estar separado de Dios. Eso es lo que dice Efesios. Nos dio vida y está hablando específicamente de los que somos creyentes, de los que hemos nacido de nuevo, de los que hemos tenido un cambio cuando conocemos al Cristo de la gloria. Dios no quiere que la gente siga viviendo lejos de Él, separados de Él, muertos en delitos y pecados, no. Dios no quiere que nadie se pierda. Y la segunda epístola de Pedro, el apóstol escribe en el capítulo 3 y verso 8. Oh amados, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando somos alcanzados por la bondad y el perdón de Dios, entonces es que hacemos esto que dice aquí. Es porque ya hemos hecho eso que dice aquí, que hemos procedido al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sentir tristeza en nuestro interior, en nuestro corazón. Recapacitar y decir, ay Señor, yo te he ofendido. Entiendo, reconozco y acepto que he pecado y que tú eres un Dios perfecto,
en santidad, en justicia, en amor, y yo he sido perverso y te he ofendido, perdona. Me dispongo a estudiar tu palabra, a seguir los principios que tú has establecido para agradarte y vivir para ti. Va a buscar un lugar donde haya un pastor que le enseñe, eso es lo que la palabra enseña, que le enseñe la palabra de Dios, lo doctrine, le enseñe los principios bíblicos, cómo conducirse, cómo practicarlos, qué puede hacer, qué no puede hacer, a qué lugares puede ir, a qué lugares no le conviene ir, porque podemos ir a cualquier lugar, claro que sí, nadie nos impide que no vayamos, pero no nos conviene ir. Podemos hacer lo que queremos, pero no nos conviene hacerlo. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que hacer una disciplina, así que se llama eso, una disciplina, un estilo de vida, conforme a la palabra del Señor explica y enseña, para poder agradar a Dios y estar entonces acumulando puntos para con nuestro Dios, preparándonos para ese día que viene, que toda persona, sin sacar a ninguno, tenemos que presentarnos al tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en la vida, sea bueno o sea malo. Eso lo dice la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 5, verso 10. Es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. Y los que conocemos al Cristo de la gloria, que nos añadimos a la iglesia del Señor, la iglesia evangélica que predica el evangelio completo, no la iglesia que enseña mentira, no la iglesia que enseña idolatría, falsedad, no la iglesia que todo lo basa en el dinero y en la abundancia. No, esa iglesia no. Eso no es iglesia. Eso son filosofías humanas que con diferentes propósitos existen, surgieron y se mantienen. La iglesia de Cristo es otra cosa. La iglesia de Cristo es el evangelio como tal. Y usted se añade a una de esas iglesias donde un líder le va a enseñar los principios bíblicos tal como el Señor los enseñó, como quiere que nosotros practiquemos, que nos guardemos del mal, de la injusticia. Bueno, lo dice, el Señor lo dice allá en Miqueas capítulo 6 y verso 8 en adelante. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente tres cosas: amar misericordia, hacer justicia y postrarte ante tu Dios. Esas tres cosas. Con esas, practicando esos tres principios, si hacemos justicia, no le hacemos daño a ninguna persona. Si tenemos misericordia, nos compadecemos de todo el mundo y de todas las cosas, porque no solamente de las personas, también de las propiedades de la gente. Respetamos la propiedad ajena. No robamos, no le destruimos la propiedad ajena, no nos alegramos del mal de otros. Hay personas que cuando a alguien se le daña el automóvil o se le daña algo en la residencia, se alegran. Por ejemplo, se le daña la electricidad, tienen que buscar un perito electricista y le cuesta $500 y la gente, algunos se alegran. Algunos se enferman y aquellos se alegran y así por el estilo. Una persona que guarde esos principios no se alegra, al contrario, siente tristeza, dolor, siente en su interior la tristeza y el sufrimiento de esa persona que está pasando ese trago amargo. De eso es que habla Miqueas 6, 8 al 10. Hacer justicia, amar misericordia y sobre todo postrarte ante tu Dios, adorarle, bendecirle, darle gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese que cuando conocemos al Cristo de la gloria, cuando nos añadimos a la iglesia de Cristo Jesús, Él nos bendice, Él se glorifica en nuestras vidas y hay un cambio en nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga poderosamente a nuestros hermanos que están por ahí y a aquellos que nos saludan después que termine la programación. Bendiga el Señor a nuestra hija Migdalia y su familia, a nuestra nieta ahí, a nuestro yerno Denis. Hermano Samuel Carrero, Dios le bendiga a Samuel, Dios bendiga a Rosita, su esposa, y a su familia. Y mi hermana Yesenia Vélez de Conérico, Dios le bendiga mucho, de allá desde Maryland. Dios bendiga a Orlando y su pastor, hermano Mora. Dios le bendiga poderosamente. Y Dios bendiga poderosamente a los amigos que todavía no conocen a Cristo. Le invito para que no espere mucho,
porque Cristo está a punto de levantar el pueblo que se llama Iglesia de Jesús, y nosotros nos vamos con Él para estar con Él por la eternidad. Esa es nuestra esperanza y es lo que nos mantiene en pie de lucha. Gracias al Señor por esta bendición. Padre bueno, te doy gracias porque me has permitido una vez más hablar tu palabra. Te ruego que tú te glorifiques en ella y tengas piedad y misericordia de tanta gente que no te ha conocido todavía, de tantos, Señor, que te han conocido y se han tornado atrás, y de tantos, Señor, que todavía, aunque están en los templos y se reúnen, pero están, Señor, ambivalentes y necesitan afirmar su fe, su corazón y su espíritu para ser fieles delante de ti. Te ruego que tú toques vidas, que vengan a tus pies y que se añadan a la iglesia antes de que tú te la lleves, para que podamos tener la oportunidad de estar juntos en el reino eterno. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les deseo una feliz noche, buen descanso, felices sueños, y que sueñen con una caravana de ángeles que van caminando y adorando a Dios, y que usted se cuele entre ellos. Procure a ver si me ve por allí. Nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Dios le bendiga. Que tengan felices noches.